Gasta mi vida en almas, gaste en ti mi valor, troca mi sed en servicio, amar y servir a Dios. Mis padres pertenecían a la nobleza de mediados del siglo XV. Residían en esta casa, torre que contempláis, junto al río Urola, en medio de un amplio valle, en el que se asientan las dos villas guipuzcoanas de Azpeitia y Azcoitia. La casa era residencia y fortaleza a la vez. Fui el menor de 13 hermanos. 6 años contaba cuando murió mi madre. Mi niñez y adolescencia están llenas de recuerdos familiares. Los Loyola equipamos una nave armada que acompañó a Colón en su segundo viaje a América. Mi hermano Martín y su esposa Magdalena cuidaron de mí. Recibí una educación religiosa, más piadosa que sólida. Yo era un joven un tanto alocado y ciertamente muy consciente de los privilegios que me otorgaba mi condición de hidalgo. Un año antes del fallecimiento de mi padre, tenía yo a la sazón de 15 años. Fui a Arévalo a educarme para cortesano. Me dediqué a la buena vida. Cacerías, torneos, aventuras galantes, 10 años de alegría juvenil sin pensar demasiado en el futuro. Pero mi valedor en la corte cayó en desgracia y en 1517 pasé a vivir a La Rioja, en la casa del virrey de Navarra. En ese lugar yo oficiaba como diplomático y no como militar, porque aunque noble caballero, era diestro en el manejo de las armas. Yo sentía que el honor de cumplirle a mi rey y serle fiel hasta el final era lo más importante. La vida militar que llevaba se mezclaba con la caballerosidad como un modo de ser en la vida. Yo soñaba con una mujer y quería hacer grandes cosas por ella. Creo que ella no lo sabía, porque era una mujer de muy alta alcurnia, pero yo hacía locuras para llamar su atención. Tenía yo 30 años cuando el pretendiente al reino de Navarra, con la ayuda del rey de Francia, atacó a Pamplona. Me enviaron a hacerme cargo del ejército. Todos querían rendirse en la lucha, menos yo, hasta que una bala de cañón me rompió una pierna y me dejó maltrecha la otra. Pocos días después, los demás se rindieron. En una especie de camilla me llevaron de Pamplona a Loyola. Lo que sufrí con los huesos rotos y dislocados. Los médicos decidieron recolocar los huesos en su sitio. Aquello fue una carnicería. Con todo, lo único que me apenaba era morir. Solo tenía 30 años. Quiso Dios que no muriera, pero al ir sanando descubrí que una pierna me quedaba más corta y deforme. ¿Cojo yo para siempre? Sin poder montar a caballo ni poder cortejar a la dama de mis sueños. Fui yo quien decidió una nueva operación dolorosísima, solo para remediar aquella deformidad. Como se me hacían largos los días de convalecencia, pedí a mi cuñada Magdalena algunos libros que me distrajeran. No encontró en casa otros que la vida de Cristo y vidas de los santos. Yo quería unos de caballería, pero como no había otra cosa me tuve que conformar con estos. Con gran sorpresa vi que los libros empezaron a gustarme. Algo extraño sucedía en mí. Al leerlos me dejaban una gran paz y alegría. Me impresionaban las historias de hombres heroicos como San Francisco y Santo Domingo. Cuando descansaba de la lectura dejaba correr mi imaginación. Me veía con mujeres o en las batallas de Pamplona. Soñaba despierto mezclando mis propias historias con las de los libros de caballería que leía en mi juventud. Pero nuevamente sucedía algo extraño. Luego de imaginar todo esto quedaba con una sensación vacía. Poco a poco fui distinguiendo. Supe que el gozo que me producía la lectura de la vida de los santos era mucho más fuerte que mis imaginaciones del mundo. Me fui sintiendo cada vez más identificado con estos santos y con su pasión por la vida. Comencé a preguntarme, ¿por qué no podría ser yo mismo tan héroe como ellos? Y entonces me empecé a imaginar nuevamente como un héroe, pero ahora no era por el rey o una dama, sino por Dios, y sentí un gozo indescriptible. Sentía que mi vida comenzaba a tener sentido, mientras que cuando tenía pensamientos vanos me sentía demasiado común, igual a los demás. Sentí el deseo de dejarlo todo por Dios. Partí solo,
a lomos de una mula. Me detuve en Aránzazu, un santuario mariano donde hice voto de castidad. Decidí dejar de vivir como un noble, protegido por mi posición social y mi dinero. Me convertí en un peregrino desconocido que ocultaba todo su identidad. Llegué a Montserrat. 3 días me tomó preparar una confesión general de toda mi vida. La víspera de la Anunciación pasé la noche entera en la iglesia. Fue mi vela de armas como caballero de Dios. Doné mi mula al monasterio y mis vestidos a un mendigo. De madrugada, a escondidas y enfundado en mi sayal de penitente, partí a pie hacia Manresa. Durante unos 11 meses me alojé en un hospital de mendigos como un pobre más. Me retiraba a orar y a hacer penitencia en una cueva. Viví de la limosna, descuidé mi aseo personal y debilité mi cuerpo con prolongados ayunos, pero no encontraba la paz. ¿Aguantaría así toda mi vida? ¿Me habría perdonado Dios? Me aboqué como un loco a la oración. Iba a misa, conversaba con algunas personas sobre la fe, les enseñaba a rezar del mismo modo que yo había aprendido. Fui ahondando en los diversos espíritus que me movían. Así como había pensamientos que me llenaban de paz y que venían del buen espíritu, también había otros que me confundían y que me hacían equivocarme, el mal espíritu. Por ejemplo, al despreocuparme tanto de mi cuerpo me empecé a dar cuenta de que las personas ya no se querían acercar a mí porque les daba asco. Mediante la oración y la contemplación de los evangelios me fui entusiasmando con la persona de Jesús. Dios me trataba como un maestro de escuela a un niño, y yo empecé a anotar todas estas experiencias en un cuaderno, al que después llamé ejercicios espirituales. Descubrí que cada hombre tiene una vocación particular, pero ¿cuál era la mía? Luego de superar muchas dificultades pude llegar a Jerusalén, donde solo nos permitieron permanecer durante unos 20 días. Visité la ciudad y los pueblos más próximos. Yo iba grabando en mi imaginación los más mínimos detalles de aquellos santos lugares. Con gran pena sí tuve que partir de Jerusalén y entender que la voluntad de Dios era que yo no me quedara en ese lugar. Yo me daba cuenta de que hacía mucho bien a las personas que trataba, especialmente cuando los invitaba a hacer los ejercicios espirituales. Pero con mi nula formación teológica me podían confundir con alguno de los muchos falsos predicadores que abundaban en ese tiempo. Decidí que debía tener la mejor formación. A mis 33 años comencé a estudiar gramática y latín con los niños, lo que me ayudó mucho en el futuro y fue para mí una gran lección de humildad. No abandoné mi vida de peregrino y continuaba conversando cosas espirituales con quienes quisieran escucharme. Luego fui a Alcalá de Henares para estudiar filosofía, pero la Inquisición sospechó de mí y me encarcelaron. Me marché a Salamanca, donde me fue peor. No hallaron nada en mi contra, pero me prohibieron seguir predicando. Conseguí una beca para viajar a París, donde estaba la mejor universidad, y eran un poco más abiertos en las ideas. 7 años pasé en esa ciudad estudiando en la Sorbona. Tuve mucha suerte con mis compañeros de habitación en el colegio mayor. Eran el saboyano Pedro Fabro y el navarro Francisco Javier. Decidí proponerles mi plan a estos dos nuevos amigos, todo ello a través de los ejercicios espirituales. Poco a poco se fueron formando la comunidad de los primeros compañeros. Vivíamos muy sencillamente, estudiando y sirviendo en los hospitales, hablándole de Dios a la gente y dedicándonos primero como estudiantes y luego como sacerdotes a la salvación de las almas. Nos sentíamos amigos en el Señor y decidimos, como yo antes, vivir en su tierra, en Palestina, a la manera de los apóstoles para hacer el bien al prójimo. Nos ordenamos sacerdotes en Venecia, pero yo no quise hacer mi primera misa en ese momento, sino hasta llegar a Jerusalén. Decidimos sellar nuestro compromiso y reunidos en una capillita, junto a la basílica de Montmartre, hicimos voto de peregrinar a Jerusalén. Si esto último resultaba imposible, nos pondríamos a las órdenes del Papa para que dispusiera de nosotros. Era difícil navegar por el Mediterráneo a causa de los turcos. Cuánto sufrimos al comprobar que pasaban los días y no había ninguna nave de peregrinos que pudiese zarpar a Tierra Santa. Decidimos entonces viajar a Roma para ponernos como grupo a las órdenes del Papa. Queríamos que él, como padre de la Iglesia, nos enviara a servir donde fuéramos más necesarios.
Ya en Roma nos pusimos a los pies del Papa, quien no podía creer que este grupo de hombres pidiese trabajo sin pedir recompensa alguna. En la Navidad del año siguiente celebré mi primera misa en la Basílica de Santa María la Mayor. El Papa nos envió a diversas misiones dispersos por el mundo. Reflexionamos y decidimos constituirnos en orden religiosa. Algunos decían que nos deberíamos llamar los iñiguistas o los Loyola. Yo les dije que no quería que nuestro grupo llevara mi nombre, sino que solo fuéramos compañeros de Jesús. Así surgió el nombre de la compañía. Decidimos que uno de nosotros debía quedarse en Roma para representarnos como grupo. Después de varias votaciones me eligieron a mí. Me dediqué de lleno a redactar las constituciones y a dirigir los primeros pasos de nuestra misión. Mi trabajo en Roma se combinaba con una vida espiritual muy intensa. La Eucaristía era el centro de mi vida. Al celebrar cada día la misa le iba preguntando al Señor qué quería de nosotros. Mientras Roma dormía pasaba largas horas mirando al cielo. Dios me había dado el don de reconocerlo en todo y en todos. Esa era la marca que deseaba para todos los jesuitas futuros. Que fueran pobres y libres, que encontraran y sirvieran a Dios en todas las circunstancias de la vida, pero especialmente atendiendo a los más necesitados, porque esa era la mayor gloria de Dios. Todo el tiempo llegaban nuevos compañeros. Para mí era un gozo enorme ver a aquellos novicios nuevos, que podríamos seguir enviando donde había mayor necesidad. En mis últimos años me sentí consolado todo el tiempo. Llegó mi hora de volver al Creador. Contaba con 65 años. Ya éramos más de 1 millar de jesuitas en todo el mundo. Elevé mi mirada hacia el cielo y exclamé: Jesús, Jesús. Era el 31 de julio de 1556. Al mirar estos 500 años de la historia de la Compañía de Jesús, tengo muchos sentimientos. Veo a miles de hombres que han entregado su vida y la siguen entregando al servicio de los demás. Veo tropiezos y errores, fragilidad y debilidad para confrontar al mal espíritu. Pero también veo generosidad, valentía, capacidad de lucha y por sobre todo veo un gran amor a Dios. Esa entrega de mis hermanos jesuitas, que se sigue manteniendo hasta los tiempos actuales, me hace sentir profundamente consolado. Desde la casa del Padre encomiendo a mis hermanos para que continúen en la misión.